¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy les ofrezco un viaje en dos estaciones. Hablaremos en la primera parte del programa sobre los datos en las ventas del comercio electrónico, cómo han cambiado en pandemia, y luego, en la segunda parte, detalles de lo que haremos un grupo de chequeadores de datos por primera vez en Chile para analizar la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera este viernes. Bienvenidos a este viaje. La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. Los datos indican que el camino que se habían propuesto las grandes empresas en Chile de llegar de aquí al año 2024 con un proceso de digitalización potente para atender al e-commerce, el comercio electrónico, se tuvo que acelerar con esto de la pandemia. ¿Cómo ha impactado? Lo conversamos en la siguiente entrevista. Bien, y en esta estación de nuestro viaje al centro de los datos tomamos contacto con Cristian Oros, socio director de Research y Estrategia en Cahuéscar Lab, que gentilmente nos atiende a esta hora. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido al viaje al centro de los datos. Hola, muchas gracias por la invitación. Cada una esperando que la conversación y toda la importancia de los datos sea relevante en función de las preguntas. Sí, eso mismo, porque cuando uno se hace una impresión de lo que ha ocurrido en materia de comercio en esta pandemia, hay mucho de mito y de realidad y queremos ir separando esas cosas. Desde lo que nos dicen los datos, ¿cómo podemos entender el impacto que ha tenido este momento, el encierro y otras cosas asociadas a la pandemia? Yo creo que una de las cosas que nos hemos preocupado en tiempo de pandemia de mirar es cómo han ido variando todos los indicadores, pre-pandemia con la pandemia. Uno ve, claro, uno siempre se mira los datos que son un poco más negativos, lo que es desempleo o contracción económica, vemos grandes variaciones, y variaciones que son sustantivas, que son grandes saltos que, salvo en periodo de crisis, se pueden observar. Pero si vemos a nivel también del consumo, nos hemos dado cuenta que, claro, si bien hay una discusión en torno a un consumo que está mucho más deprimido, que está cerrado, el 90% todavía de las grandes superficies están cerradas, el comercio online ha sido como la gran estrella en este contexto, y que en el fondo a nivel de datos, si antes era como este pequeño pariente pequeño del consumo que venía apareciendo, algunos escuchaban de él, otros hablan de una tendencia, algo que va a llegar, y otras personas decían, no, ya es un complemento. Ahora nos damos cuenta que el comercio electrónico es hoy el canal que logró resolver las grandes necesidades de muchas personas a nivel de las grandes ciudades. Si no es por el comercio online, muchos temas de sustento, de alimentación, de lo que son más asociados a la higiene, no hubiese sido posible. O sea, hoy el comercio online nos entregó una alternativa viable para poder resolver necesidades que eran de carácter urgente. ¿Y eso lo podemos ver transversalmente o con mayor énfasis en algunas industrias en particular? Mira, efectivamente en tiempo de contracción, todo lo que son los grandes gastos de productos de ticket alto o lo que son las grandes inversiones, eso queda de alguna manera en stand-by. Y eso es producto también de no sabes cuáles son las proyecciones que irían hacia adelante, si se va a mantener desempleo, se va a mantener una economía mucho más deprimida. Pero no obstante, ya el año pasado los datos decían que el año pasado cuando miramos los datos del comercio electrónico en Chile, siempre mirando en Chile, aparecían ciertas tendencias sobre el canal alimentación. Alimentación entendido en dos variables, lo que es el canal supermercado, es decir, comprar online, lo que pueden ser los alimentos perecibles, las frutas, las bebidas, y también el canal delivery, todo lo que son ya con lo que puede ser un corner shop o lo que puede ser la entrega de un rack. Y gradualmente habíamos visto los últimos 12 meses, antes de la pandemia, que era el canal que más crecía respecto a su periodo anterior. Es decir, si la gente se está atreviendo a comprar vestuario de manera online o se está atreviendo a comprar zapatillas de manera online, pero ya esa tasa de crecimiento eran menores al crecimiento que había entre las personas que decidían comprar alimentos.
¿Y qué pasó? Que si uno hubiese sido un futurólogo, hubiéramos dicho, acá vino la crisis y este canal explota, va a ser el gran canal. Y efectivamente pasó. O sea, se cerró el comercio de manera física y el canal online alimentación se disparó. Ya, de hecho, hoy día Transbank señalaba unas cifras que publicó en un medio que las compras online habían crecido en los medios de Transbank un 64% en un mes. ¿64%? Sí, solo el mes de junio. Y las tasas de crecimiento de las transacciones online en un periodo normal eran de un dígito. Wow. O sea, están creciendo a la tasa del 12%, del 20% o del 8%, llegan al 8%, al 9% en promedio. Entonces hablamos que producto de la pandemia se reformularon muchos canales y el comercio electrónico, y especialmente, como tú dices, la categoría alimentación, todo lo que son medicamentos, cuidado personal, higiene, se dispararon y la gente se atrevió. Y esto está esta típica frase cliché que dice, llegó para quedarse, y te lo dicen en muchos ámbitos, esto llegó para quedarse. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que se aceleró de pronto un camino que estaba más o menos pavimentado, pero que se pensaba alcanzar en un tiempo un poquito más extendido. ¿Crees tú que va a provocar igual un cambio? Me voy a tomar del mismo cliché que llegó para quedarse, en algún sentido, esta conducta de compra y a la vez de venta. Mira, el dato es súper interesante porque cuando uno ve las cifras, las estimaciones de la Cámara de Comercio o de la Cámara Nacional de Comercio, se pensaba que lo que estamos viviendo hoy a nivel de penetración del comercio online, se iba a conseguir en 2024. O sea, nos anticipamos en 4 años. En 4 años. O sea, el volumen de transacciones online era una proyección de 2024. Entonces, hasta antes de la pandemia, el canal online, claro, era como una novedad que venía con mucha fuerza, pero las proyecciones eran, oye, para que alcance a 2 dígitos, quizá el 2021, pero para ya sobre el 20%, 2024-2025. Entonces, primero adelantamos 3 peldaños en un periodo de 4 meses. Ahora, el consumidor chileno tiende a ser es bien inteligente en el sentido de que aprende, ve los beneficios y es muy difícil que retroceda. Y eso lo hemos visto en muchas categorías. O sea, cuando se compran los autos y el tipo ya decía, no, si este auto yo lo puedo mantener y puedo comprarme otro tipo de artefacto. Pasa también con otras categorías, con el tema vestuario, con zapatillas. En el caso del online, nuestra estimación es que si entraron 10 personas por obligación, dado esta pandemia, no es que esas 10 personas van a volver a ser a foja cero en una nueva normalidad 6 meses. Al menos se queda la mitad. Claro. Entonces, cuando hablamos, llega para quedarse efectivamente, porque incluso de los indicadores que tenemos con Kawasaki Lab, que de todos los compradores online, hasta el mes de junio, el 30% eran personas nuevas, que nunca habían comprado online en su vida. Bueno, yo, una de ellas, de hecho. Porque me imagino, habían escuchado malas experiencias, desconfiaban de los medios de pago, preferían el tema del vitrineo, tocar los productos antes. Bueno, un 30% del total de los compradores son nuevos. Entonces, que probaron el canal, entonces, y de acuerdo a la proyección, uno esperaría que al menos la mitad quedara, porque ya lo probó, dice, oye, me gustó, quizás a algunos les falló, otros prefieren ir a un espacio físico antes de comprar, pero de 10, la estimación es que al menos quedan 5. No es que llegaron 10 y llegaron 10 para quedarse, no, porque el consumidor chileno empieza a mezclar canales, pero al menos 5 se van a quedar. Por eso cuando la Cámara de Comercio plantea la cifra de que hoy del total de las ventas retail están superando el 20%, cuando lleguemos al ajuste vamos a estar cerca de entre el 15 y el 20, cuando se vuelva como al ajuste normal, pero ya no va a ser ese 8% que era el año pasado. Ya, o sea que después de ese ajuste, el horizonte que era hacia el 2024, por lo menos retrocede un par de años. 2022 vamos a estar ahí eventualmente. De hecho, los números que el otro día me encontré con una proyección que ahora el 2024 los números son cerca del 30%, con este nuevo escalón. Entonces uno dice, chuta, la industria no está preparada de ninguna manera. Entonces, cuando uno ve el impacto en la industria hacía cálculos trienales. Entonces planteaba, de acuerdo a la tasa de crecimiento, la demanda online debiera estar en X% a 3 años. Pero ahora a la industria se le cambiaron todos los planes estratégicos.
porque el online llega para quedarse. No es que llegaron todos muchos van a volver a sus comportamientos normales, pero cambió el escenario base. Ustedes tienen 3 líneas en Kawescar Lab. Trabajan con estudios de mercado, tienen también insight para el retail y trabajan con comunicación. Esas 3 líneas finalmente, para efectos prácticos en una industria como esta, la del comercio electrónico, son 3 desafíos interesantes. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes para las empresas que enfrentaron aceleradamente esto? Que han tenido, por ejemplo, yo lo vivo con una experiencia personal, no voy a nombrar aquí la empresa porque me parece que está todo tan revuelto que no va al caso tampoco, pero con una grande empresa de retail nunca me llegó el producto que pedí, y con otras más pequeñas sí tuve los productos que fui comprando en estos meses de pandemia. Entonces, lo que uno creía que era un gran gigante que estaba acostumbrado y tenía todos sus quehaceres súper ordenados, está enfrentando hoy día dilemas súper complejos, cuestiones por resolver todavía. Sí, tocaste un fenómeno que siempre también ha sido como el gran talón de Aquiles de nuestro comercio electrónico, y que era como el gran fantasma desde hace 3 años. Toda la logística, todo lo que es la entrega de los productos, porque hoy en Chile es muy fácil comprar online, pero tiende a ser un dolor de cabeza lo que es la entrega del producto, lo que es el despacho o la última milla. Cuando se empezó a hablar de la llegada de Amazon, todos los grandes retailers se comenzaron a preparar, pero va a llegar Amazon. Pero yo esta conversación de va a llegar Amazon hace 4 años que la escucho, y va a llegar. Pero los grandes, y es interesante el fenómeno, los grandes se comenzaron a preparar con inversión en cadena logística para poder entregar un servicio que sea al menos tener un servicio base que le permita competir a esta llegada de Amazon, que nadie tiene claro cuándo va a ser. ¿Cuál es el tema? Que con la pandemia estos problemas se agudizaron, pero apareció un actor que a todos nos sorprendió, y nosotros cuando vimos la estadística nos encantó, porque de alguna manera era un pequeño esbozo que era el canal PYME, los emprendedores online, que lo que más se destacan es en la logística, que si vemos a un emprendedor, Juanito Pérez, que vende fruta online, lo comparamos con un supermercado, claro, es mínimo, pero si sumamos a uno por uno los emprendedores, es un volumen no menor. Ok, aquí lo que voy, que las pymes, lo que la gente la ha premiado, y lo hemos visto en los datos, en que prefieren comprar pymes porque se aseguran que el producto de calidad va a llegar. En muchas veces esas pymes de emprendimiento es el dueño el que despacha y está jugando su prestigio. O sea, si él falla en su despacho, falla el negocio. O sea, el negocio termina siendo esto de recomendación por recomendación, de boca a boca. Entonces, el compromiso de la pyme en muchos productos que son de primera necesidad han superado a lo que es el supermercado. Y hemos visto que hace 15 días entregamos una estadística que en tiempos de pandemia el canal preferido por los chilenos, no necesariamente el mayor volumen, pero el preferido para comprar es, antes de los supermercados online, antes de las grandes tiendas, es el canal PYME. Y los datos giraron un revuelo, pero gigante. De hecho, para todas las opciones de emprendimiento y de pymes fue un dato muy bueno, pensando en el esfuerzo que han hecho las pymes en este periodo. Sí, les ha tocado duro. Muchas de ellas que habían estado muy golpeadas por los problemas que enfrentaron en venta física, presencial, después del octubre, del estallido social. Entonces esto significó ahí un reordenamiento en algún sentido. No sé si coincides con ese criterio. Sí, y por eso es lo que te decía, que este canal PYME, que antes, cuando, no sé, un supermercado quizás vea la gran tienda como competencia, o vea un marketplace, pero cuando uno ve a la PYME en su conjunto, ya es un actor por sí solo. Entonces, si uno empieza a sumar todas esas compras de alimentación que muchas personas han ido comprando a PYME, se le han ido restando al canal feria, se le han ido restando al canal formal supermercado. Entonces hay un actor que ya comienza a dar un protagonismo. Mucha gente también ha planteado, bueno, después de la pandemia las pymes van a desaparecer, o al revés, se van a ir ajustando porque la gente va a tener otros canales. Creemos que también el mundo de emprendimientos online, de comercio online tipo PYME, también llegó para quedarse. También hubo un impulso importante. Y eso se da porque la recuperación de empleo tiende a ser más lenta.
y muchos de estos nuevos emprendimientos y pymes se da también por la curva de desempleo. Y ahí también hay una generación que irrumpe, ¿no? Con costumbres nuevas, más digitalizados. Ustedes hace poco publicaron en el diario El Mercurio o fueron consultados por el Mercurio por un estudio que analizaron respecto de la generación X y cómo ellos son dueños de su propio emprendimiento. Sí, y es interesante porque ahí derribamos uno de los grandes mitos. Cuando se hablaba del comercio online o la irrupción de los temas de la revolución digital, siempre se pensaba esta idea de que los millennials o los centennials son los grandes impulsores de muchas veces el comercio electrónico, o teníamos esta falsa imagen de que el millennials compra todo online y se maneja online, ya no va a las grandes tiendas, toda esta imagen quizás tan idílica como el millennial norteamericano, que vive en un suburbio y que compra todo de manera online. El hipster, que se llama. Claro, y la gran sorpresa que nos encontramos es que el gran impulsor del comercio electrónico en Chile, si bien el millennial, definámoslo como el menor de 40 años, porque siempre recordemos que el millennial se va moviendo, ya no es la persona que tiene 25 años, sino que hoy ya encontramos millennials de casi 40 años, pero el impulsor del comercio electrónico junto con el millennial fue lo que le llamamos la generación X, sobre 40 años. Y particularmente son los que impulsaron esta cadena de supermercados, porque descubrieron, y lo vimos en muchos datos, que fue como, oye, si antes yo iba al mall, entraba al supermercado y me demoraba 1 hora, ahora yo puedo desde el computador comprar todo el supermercado y ya me ahorré esa hora, y esa hora prefiero dedicarla para mis temas personales, para mis temas de crianza. Ese es uno. Y por otra parte, apareció esta generación X que es muy de emprendimiento también. Es como que te dice, ya mi ciclo laboral está muy complejo, desarrollar alguna idea, y que proporcionalmente el emprendedor X es mayor que el emprendedor millennial. Y ese es un dato que en Latinoamérica es mucho más fuerte que en Estados Unidos. En Estados Unidos los mayores emprendedores son un perfil 22 años, en el garage de su casa, con una idea de tecnología. Acá Claro, pero acá el emprendedor chileno, más por necesidad, por transformaciones del empleo, precarización del empleo, el que se ha visto obligado también a emprender. Entonces esta generación X, que la dejamos de mirar, es bastante activa. Impulsa el e-commerce, impulsa el emprendimiento, cambia la crianza. Entonces también son fenómenos bien interesantes a ver en el caso chileno, porque muchas veces, si miramos por ejemplo hasta antes de la crisis, hasta antes del estallido social, el millennial chileno era muy distinto, por ejemplo, del millennial español. Era un tipo que estaba deprimido, que la crisis en España lo atacó, le destruyó el empleo, pero el millennial chileno iba perfecto. O sea, ellos nunca habían vivido una crisis, vivían en un tema mucho más ideal. Entonces, eso habla de la particularidad de cada país. Lo mismo que este emprendedor millennial en Estados Unidos es muy distinto al emprendedor chileno. Tú eres magíster en sociología, Cristian, podemos hacer ahí una proyección además de cómo esto puede impactar a nivel de sociedad. Me imagino yo que algunos de los que tendrán desafíos aquí serán también las propias personas, digamos, de a pie, no emprendedores, sino ciudadanos comunes y corrientes en la forma de comunicarnos. Y además me imagino que también el Servicio de Impuestos Internos que va a tener desafíos ante el empleo informal, los emprendimientos informales que han aparecido al alero de redes como Instagram, por ejemplo, y hoy día sí, uno compra, o incluso la infografía que te llega a través de WhatsApp, tengo un vecino que vende fruta y no le compra al vecino la fruta. Sí, hay dos fenómenos. Uno desde más sociológico, que efectivamente ahí yo me voy a dedicar al terminar este otro punto, que tocaste el tema de informalidad. La informalidad online, nosotros nos tocó calcularlo y llegamos para el primer trimestre de este año, la Cámara Nacional de Comercio, con algunos inputs que entregamos nosotros, estimó en casi $90 millones la venta del comercio online informal en Chile. Wow. $90 millones. Porque claro, porque uno cuando ve el informal, quizá un informal puede tener ventas en el mes de 100.000 pesos. Claro. Pero cuando sumamos un informal, por otro informal, la Cámara Nacional de Comercio estimó en $90 millones. El año pasado, todo el año pasado, estimó que la venta online informal, cuando hablamos de informal, es una compra que, por ejemplo, tú haces por WhatsApp, pero nunca recibiste la boleta. Claro. Eso es lo que hablamos del comercio informal. El año pasado se estimó en casi cerca de $300 millones. Entonces, si ya llevamos 90 y no teníamos la pandemia,
o sea, hoy la informalidad, como dices tú, impuesto interno, está mirando qué pasó acá, o sea, cuánta plata quedó sin ser grabada. Claro. Eso efectivamente es un tema. Piensa que ya pasó el año y hubo 90 millones de dólares que no fueron grabados por impuestos. Ya se fueron. Bueno, y en términos más de sociedad, había algo que se venía hace rato cultivando y aparecía el tema del estallido social también un poco en segunda línea, que era nuestro creciente individualismo, producto por esta sociedad de consumo, cierta precarización del trabajo, esta idea de yo me arreglo mi mundo solo, no me interesa el resto. Esa idea, que muchos investigadores, muchos papers lo aparecían presentes, nos dimos cuenta ahora con la pandemia que efectivamente era una realidad observable. O sea, cuando muchos decían no salgan porque estaban en cuarentena, los primeros meses, y veíamos a las familias en los parques, veíamos a la gente en los cerros, la gente paseando por el centro, porque le da lo mismo que el otro. Entonces la pandemia lo que reflejó también el tema social, que no somos una sociedad que está cohesionada, por un lado, y está crecientemente individualizada. O sea, muchas de estas explicaciones de no respetar la cuarentena, o al revés, me voy a juntar, voy a hacer un asado familiar y estamos en toque queda, es porque a mí me interesa mi círculo, pero el resto me da lo mismo. O sea, yo no voy a colaborar, yo no voy a frenar mi propio bienestar. Y eso habla de lo que el individualismo que estamos viviendo a nivel país, también tema ya a nivel social. Y ese es un gran desafío para las organizaciones. ¿Cómo recuperar o al revés? ¿Vamos a ir aumentando el individualismo o esto nos dijo paremos? Interesante. Todos estos temas quedan aquí. Vamos a permitir también que nuestro público pueda ir conociendo más sobre estas conversaciones, que tengan sus propias conversaciones en casa y nos comentarán a través de redes sociales y otras vías. Cristian Oros, socio director de Research y Estrategia de Huáscar Lab, te agradezco mucho haber viajado con nosotros hoy día. Que estés bien. No, muchas gracias por la invitación, muy interesante. Y de esta interesante conversación les invito a ver ahora lo que hablamos junto a un grupo de fact-checkers, equipos chequeadores de datos, del cual el Observatorio de Datos que dirijo del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez es parte. Este viernes varios equipos estaremos chequeando la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Bien, y en esta estación de nuestro viaje al centro de los datos ya tenemos dos invitados interesantes en pantalla. Enrique Núñez Musa de factchecking.cl de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y Fabián Padilla de FastCheck.cl. Bienvenidos, gracias por acompañarme aquí en esta parte del viaje. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Oye, para hablar de un tema muy interesante, yo le anticipaba a nuestro público hace un rato que vamos a tener una cobertura especial este día viernes de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Enrique, quiero partir contigo porque esta es una experiencia de la que vamos a participar varios centros, varias organizaciones que hacemos fact-checking, pero esto ustedes lo iniciaron hace unos años ya y son ustedes los que nos invitan a esta experiencia. Cuéntanos un poco cómo ha sido en años anteriores chequear el discurso presidencial. A ver, la Católica empezó a hacer estos chequeos el año 2013, pero con una metodología súper distinta. En esa época se contrastaba un discurso con el discurso del año anterior. Nosotros tomamos este proyecto en 2017 y lo que decidimos hacer era, dentro de las afirmaciones específicas que iba diciendo el presidente en el discurso, irlas chequeando en el momento, con mucho pre-reporteo que teníamos hecho previamente, pero idealmente una jornada que fuera de 24 horas. En el caso específico de Sebastián Piñera es bien particular porque nos pasó que el primer chequeo, en el fondo, de su gobierno, que es el de 2018, en gran medida respondía mucho al gobierno anterior. Entonces, muchas de las afirmaciones que teníamos que revisar no eran solo de lo que Piñera había hecho en estos primeros meses de gobierno, sino que mucho de lo que se había hecho antes. Por ejemplo, una de las afirmaciones que hacía Piñera era: en los últimos 4 años el crecimiento económico en Chile fue muy bajo y fue de un 1, tanto por ciento. Entonces teníamos que ver cuánto había sido el crecimiento económico con Bachelet y después ver cuánto había cambiado o no y ya evolucionado en los primeros 6 meses de Piñera. Y ya en el segundo año había mucho más de hemos logrado esto en 1 año y medio que no se había logrado en tanto tiempo, pero ahí ya había propuestas más concretas para verificar y muchos más proyectos. Ahora, una de las cosas interesantes que hemos descubierto, que nosotros antes de hacer este chequeo en vivo, hacemos un pre-chequeo de lo que ha dicho el gobierno, y ya nos pasa que a veces cuando publicamos ese pre-chequeo,
entre el momento de publicación del prechequeo y la cuenta pública han cambiado algunos de los datos. El mismo gobierno ha visto que en el artículo nosotros corregimos un dato y después en la misma página web donde el dato estaba malo, aparece arreglado en el momento de la cuenta pública. Entonces nos damos cuenta que también tiene un impacto en la ciudadanía y en el gobierno el ejercicio. Aprovecho de conectar con Fabián porque, bueno, esto que nos anticipa Enrique, que tiene ya esta experiencia hacia atrás, esta vez va a ser con un factor súper interesante, colaborativo. ¿Quiénes son las organizaciones que participan? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y digo lo vamos porque yo estoy aquí también a nombre del Observatorio de Datos de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Adolfo Ibáñez, pero hay otros organismos más. Sí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo creo que es súper importante este momento, en general para el fact-checking y para el periodismo. ¿Por qué? Porque por primera vez se están reuniendo organizaciones que tienen sus diferentes trabajos, ¿cierto? Hacen su pega de verificación, pero nos estamos reuniendo en una causa común, que es la cuenta pública, que es este gran momento republicano donde Chile conoce qué es lo que el presidente cumplió de las promesas que hizo el año anterior y cuáles son los desafíos en el futuro. De esta jornada va a participar la iniciativa Decodificador, que ellos se centran mucho en el fact-checking del discurso público, que están en Twitter, los pueden buscar, Decodificador Chile. Está Fake News Report, que tiene un Instagram muy importante, ellos también hacen verificación y fact-checking. Estamos nosotros de Fast Check, y además están, bueno, el Observatorio de Datos de la UAI y está factchecking.cl de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Entonces yo creo que esto es súper potente para ese día cuando estemos verificando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hasta ahora yo contabilicé que llevamos cerca de, corríjanme ustedes, 41 o 42 personas que están involucradas en este proceso. Sí. Estudiantes, periodistas, fact-checkers, académicos. Ese día lo que vamos a lograr es ver en conjunto el discurso. Vamos a tener un grupo de editores que va a estar junto con los periodistas seleccionando las frases que tienen datos duros para poder contrastarse que son reales o no. Vamos a estar constantemente viendo cuáles son esas frases, los minutos exactos en los cuales lo dijo el presidente. Y una vez hecho esto, vamos a juntar todas estas frases que logramos ver, en el fondo entender que eran factibles de chequear, y vamos a dividir a todos los periodistas que están en el proyecto en diferentes grupos, probablemente temáticos, y estos grupos van a empezar en 24 horas, como ya lo dijo Enrique, a ver si es que realmente estas frases fueron reales, si es que realmente el presidente dijo la verdad con respecto a su dicho. Esto es importante porque, como dijo Enrique, yo creo que hoy día el movimiento del fact-checking lo que está tratando de hacer, a mi entender, es entregar información pública verificada para la buena toma de decisiones en general. Entonces es muy importante que escrutemos al presidente y que escrutemos especialmente la cuenta pública, donde está todo el contenido de todos los ministerios que hay en Chile y donde están todas las metas que se han ido cumpliendo y que no se han ido cumpliendo, además de siempre están estas cosas más anecdóticas como frases o algunas cosas que son algunos como salidas del libreto del presidente que también pueden llamarnos la atención, pero el grueso, sin duda, pero el grueso del trabajo tiene que ver netamente con los avances y el progreso de cada uno de los ministerios que están concentrados en este discurso. Es interesante además porque en el ejercicio vamos a tener algunos chequeos cruzados. Entonces podemos hacer esta experiencia de ir testeando entre varias miradas que realmente coincidimos en el criterio que usamos para decir si eso fue cierto o es inchequeable o es... Bueno, ahí hay 4 criterios que vamos a establecer, ¿cierto? Es un punto importante porque cada una de estas organizaciones tiene una forma de categorizar o de agregar un valor, ¿cierto?, al chequeo. Por lo tanto, lo que decidimos es simplificar esta metodología, digamos, y dejar 4 formas de verificar el contenido que es verdadero, falso, impreciso e inchequeable. Y en esas 4 nos vamos a manejar todos, y ya levantamos el sitio web también, donde además todos vamos a publicar en un mismo sitio web, ¿cierto? Para que la información quede disponible ahí, cualquier otro medio va a poder utilizarla también. Esa es la idea. Y después, posteriormente, cada iniciativa podrá utilizar esta información para
ponerla en sus redes sociales, etcétera. Pero eso yo creo que es muy interesante de eso, que logramos también concretar en conjunto una forma de entender la información, de valorizarla, una forma también de proceder para ese día. Esto en todo caso, Carlos, hay que decirlo, es primera vez que se hace. Había una experiencia, ¿cierto?, que es la de que cuenta Enrique, pero hoy día lo que estamos haciendo es una experiencia nueva, por lo tanto, claramente pueden haber errores, pero también eso va a ser súper importante para los próximos fact-checkers, para los que sigamos en esto, de ojalá dejar ese contenido disponible y ir aprendiendo en la medida que vamos avanzando en esto. Que lo interesante, yo no sé si coincides tú, Enrique, con esto también, lo interesante es que cuando uno hace fact-checking, transparenta la metodología y el paso que siguió. Entonces, en definitiva, no es que uno inocula sobre el público un determinado criterio, sino que le presenta al público lo que hizo y el público toma la decisión si realmente le parece criterioso o no criterioso. O sea, finalmente uno no trata al público como un actor secundario pasivo, ¿no? No, de hecho nosotros lo definimos como un análisis. Nosotros lo que hacemos es, dentro de la evidencia disponible, hacer un análisis que nos lleve a ese veredicto, pero además, y está escrito en nuestra metodología y en la que va a leer todo el mundo también en el sitio web, que tiene que haber dos elementos clave, que es transparencia, es decir, que todas las fuentes a las que yo acudí, tu ciudadano también puedes acudir, y replicabilidad, es decir, que otra persona, siguiendo los mismos pasos, pueda llegar a un veredicto similar, pero a la vez tenemos una política de rectificación, porque sabemos en ese sentido que pueden haber datos adicionales, que puede haber algo en lo que fallemos, porque los fact-checkers no somos los dueños de la verdad. Lo que queremos son dos cosas que son fundamentales. La primera, generar una cultura de fiscalización, es decir, que se normalice la fiscalización para que justamente las autoridades nos entreguen mejores datos, nos entreguen datos de mejor calidad, que no en el discurso no encontremos patinazo, golazo, ni nada que pueda impactar a la ciudadanía. Y lo otro que yo creo que es súper bonito de esta experiencia es que vamos a generar y buscamos generar una cultura de periodismo colaborativo, es decir, poner a varias entidades distintas, con fines distintos, con objetivos diferentes, con orgánicas distintas, trabajando en función de la gente, porque al final este trabajo lo estamos haciendo para la gente. Y por eso que todos los artículos deberían tener todas estas fuentes para que las personas sean capaces de identificarlas por su cuenta. Y entonces cada persona podrá acceder a nuestros centros independientemente, pero a la vez a esta plataforma central que decías tú, Fabián, que, corrígeme, hazme tú el fact-checking, porque yo me voy a equivocar seguramente en la dirección, soy malazo para eso, pero es fact-checking cuenta pública. .cl, fact-checking cuenta pública .cl. También hay un correo que es hola@factchecking cuentapublica.cl. Yo creo que hay algo ahí muy, muy interesante que es, en Chile creo que no estamos acostumbrados, y el fact-checking hace eso, no estamos acostumbrados a estar constantemente escrutando y poniendo una lupa en lo que dicen los políticos o los cargos o quienes ostentan cargos de representación. Y yo encuentro que eso es pernicioso porque muchas veces, y ustedes, bueno, se acuerdan quizá mejor que yo, pero cuando se instala este concepto de la posverdad, ¿qué es lo que tiene que ver? Para mí lo relevante de eso es que lo que estaba en la balanza era que las impresiones personales pesaban más que los datos. Y eso es muy malo. Y creo que, por ejemplo, Trump, yo creo que hace gala un poco de eso, ¿cierto? Que su impresión personal pesa más que un documento científico o un hecho o un dato exacto. Entonces, en Chile también estamos acostumbrados a que cualquier economista, cualquier político cite alguna cifra inexacta, juegue con eso, interprete las cosas a su manera, y eso de alguna forma también es desinformación. Y eso hace que la gente se atrinchee, no entienda y no tome buenas decisiones. Por eso es tan relevante este momento. Y si pasa lo que queremos que pase, que por ejemplo el gobierno logre corregir en el minuto alguna cifra, yo creo que ya estamos cumpliendo un objetivo, ¿cierto? Que es que ellos también se pongan metas mucho más altas de ser claros en la información que entregan, ser muy, muy específicos, etcétera. Sí, es bien interesante porque yo solo quería decir esto de la ligereza discursiva, que resulta que uno a veces no la toma porque se dedica a decir lo falso, lo real, lo verdadero o lo que no existe.
Pero entre medio hay una escala de grises bien compleja, que es la ligereza discursiva que va metiendo la cola de a poco y hace mucho daño a nuestra toma de decisión y, por supuesto, a la construcción de nuestra democracia. Enrique, tú ibas a decir algo. Sí, yo quería complementar un poco lo de Fabián, que nosotros lo hemos ido descubriendo en nuestra experiencia también, en la poca cultura que tienen las mismas autoridades de ser escrutadas. Nos pasaba las primeras veces que hacíamos este ejercicio, que llamábamos, por ejemplo, a las carteras para que nos dijeran cuál había sido el origen de un dato, que es parte de la metodología, o sea, de dónde sacaron esto. Y ellos pensaban que nos estaban haciendo un favor a nosotros como periodistas, y es al revés. Nosotros le estamos dando a ustedes la oportunidad de no dar vergüenza. Y eso ha ido haciendo un giro con los años, y recién ya en los últimos 2-3 años, las carteras se dieron cuenta de lo serio que era esto, del impacto que tenía, y saben que es una responsabilidad y un derecho a la información entregar estos datos, pero por mucho tiempo no era una cultura, y lo vimos hace poco con una periodista que le hizo una pregunta, por ejemplo, al ministro Mañalich, en que fue trending topic país, porque hizo una contrapregunta, y eso debería ser lo normal, eso debería ser la norma. De hecho, el fact-checking lo que busca es, ojalá todos los periodistas hicieran fact-checking todos los días, cuando van a una pauta de prensa, cuando van a una conferencia, porque es una cultura que también nosotros como periodistas tenemos que ir internalizando en nuestra rutina. Sí, hay un libro bien interesante que se llama La verdad suficiente, tiene hartos años ya, de Farhad Manjoo, y habla primero de cuál es la verdad suficiente para poder publicar algo, que eso debiésemos preguntarnos todos los periodistas, pero también las autoridades que tienen tribuna y aparición pública debiesen preguntarse también cuál es la verdad suficiente para que yo asevere tal cosa, porque en la construcción del discurso público hay una cuestión que impacta de manera muy potente. Y por otro lado, que dice Manjoo, los temas donde los que generan contenido tratan de hacer más daño y falsear, es decir, donde tratan de meter más contenido falso, son aquellos tipos de contenido que tienen menor reciprocidad para el público. Es decir, el público tiene menos posibilidades de chequearlo. Por ejemplo, no te meten una falsedad para contarte los goles del fútbol, porque los goles son una cuestión que te va a llegar por todos lados. Todos los canales de televisión van a mostrar los goles de tu equipo o del otro equipo, por lo tanto, es un hecho absolutamente chequeable. Pero hay menor posibilidad de recibir ese tipo de avalancha de contenido en otras áreas que son mucho más densas, como por ejemplo AFP, como por ejemplo el 10%, de qué pasa con los retiros de los fondos o no. Y ahí rescato lo que dicen ambos, de cómo esto genera más posibilidades de acceder a esas interpretaciones. Pero además no hay que dejar de lado esa ventaja que yo creo que actualmente no la están viendo en el gobierno, que ojalá que la vean más, digamos, pero es ante y no digo un gobierno, sino todos los gobiernos, ante la baja credibilidad en general que hay en los representantes, en la democracia. ¿Cómo tú las fortaleces? Las fortaleces con más exactitud, las fortaleces con dar datos mucho más claros, las fortaleces con un compromiso de ser escrutado constantemente, porque tú no tienes miedo a entregar esa información. Hoy día yo siento que se ha instalado una cultura de la sospecha, y muchas veces esto nos lleva a banderizarnos, y eso un poco de eso se aprovechan las fake news o las noticias falsas, de los extremos, ¿cierto? Y del momento oportuno para lanzar una desinformación que genere aún más trincheras. Pero yo también creo que hay un punto, no solamente para el gobierno, sino también hacia las personas, de decir, ojo, las cosas tampoco no son blancas ni negras, hay matices, y es deber de cada uno también entender, por los datos claros, saber qué es cada cosa. Pero yo siento que estamos, como vivimos en una crisis, esto es una opinión personal, pero yo siento como estamos viviendo una crisis en general, crisis de la democracia, crisis de los representantes, crisis también en el periodismo. O sea, los últimos informes de Reuters con Oxford, eso es lo que han venido diciendo, ¿cierto? Una baja sostenida en la credibilidad de los medios. Entonces, como estamos en ese escenario, ¿cómo lo damos vuelta? Este partido, yo creo que es con más fact-checking, con más datos, y ojalá con un gobierno y personas también comprometidas en ser mucho más objetivos, tratar de tomar buenas decisiones. Yo insisto con eso, porque creo que de verdad esto afecta mucho en eso. Por ejemplo, y antes de que llegara el COVID, tenía que ver mucho con la Constitución.
cuando empecemos en el proceso de plebiscito y de, por ejemplo, los constituyentes, sin duda va a haber mucha desinformación y desinformación muy mala onda, porque van a haber muchos candidatos a constituyentes. Y ahí, ¿cuál es el llamado? El llamado es a ser más reposado, creo yo, a mirar los datos, y ojalá que las autoridades también nos entreguen la mayor facilidad para hacer esto. Hoy día los ministerios tienen esa posibilidad, tienen un montón de personas, yo de verdad lo digo con experiencia, o sea, hay gente que está ahí preparada para hacer las cuentas públicas, son equipos súper grandes, entonces la voluntad tiene que estar y tenemos que lograr que los ministerios también estén más comprometidos con eso, a entregar más información, porque les va a ayudar, van a adquirir más credibilidad, cada vez más, y eso va a fortalecer la democracia del país. Ese es un objetivo positivo, que yo esperaría que ojalá lo vieran con mayor nitidez. Listo, queda la invitación entonces. Aprovechemos de enviar un saludo a nuestras compañeras y compañeros de equipos que van a estar trabajando ese día, y nos encontramos el viernes, y que el público, por cierto, siga este ejercicio saludable. Oye, yo voy a hacerme un auto fact-checking, un impreciso. Yo en realidad debía haber dicho temas de alta y baja retroalimentación. Eso es lo que dice Farhad Manjoo en el libro. Ya, eso. Que estén bien, Fabián, Enrique, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Los resultados de ese chequeo del discurso de la cuenta pública presidencial los revisaremos el domingo en un programa especial aquí en Viaje al Centro de los Datos. Ya está apareciendo las coordenadas de la emisión de este programa. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien y tengan excelente fin de semana. Nos encontramos el próximo jueves.